Seguimos en la redacción abierta. Miriam Olivas, muy bienvenida. Muchas gracias, Javi. Bueno, lo decíamos antes de la publicidad. El atentado producido en Sri Lanka, una isla al sur de la India, el pasado domingo, domingo de resurrección, día de Pascua para todos los cristianos, ya vamos por más de 300 muertos, 321 víctimas mortales. Es el balance en las últimas informaciones que han aparecido a lo largo de la mañana, Miriam, y además de eso sabemos que el Estado Islámico, como ha sucedido en otras ocasiones, ha reivindicado la matanza. Así es, Javi, porque la última hora es que esa cifra de muertos ha ascendido a 321 muertos, lo último que tenemos confirmado, además de los más de 500 heridos por esos atentados múltiples, simultáneos, 3 en iglesias y 3 en hoteles de lujo. Y como bien decías, el Estado Islámico ha reivindicado los ataques, lo ha hecho a través de su agencia propagandística AMAC, y ha dicho que los combatientes eran combatientes del Estado Islámico. Aún así, las autoridades locales han confirmado que tienen una línea de investigación abierta, que investigan al grupo yihadista local, el NTJ, aunque todavía no han reclamado estos atentados por su parte. 2 de estos posibles investigados serían hermanos, tendrían unas edades de entre 20 y 30 años y habrían sido autores clave para que se pudiera haber perpetrado estos atentados tan trágicos. El ministro de Defensa también ha hablado hoy y ha dicho que puede ser estos atentados hayan sido una reacción, una respuesta a los atentados que sucedieron en Nueva Zelanda el pasado 15 de marzo en dos mezquitas. Y el gobierno, una información también de última hora, ha confirmado que tenía información que le llegó de la India desde hace 10 días de que podían ser posibles ataques terroristas en iglesias, pero esta información no llegó a la cúpula del gobierno por desavenencias que hay entre el gobierno, entre el primer ministro y el presidente del gobierno, así que una negligencia también del gobierno local. A las 8:30 de la mañana de hora local se han producido 3 minutos de silencio en honor a esas víctimas y han acudido más de 1000 personas a los funerales de las víctimas en la iglesia de San Sebastián de Negombo, donde aún se ven resquicios de esa masacre que ha sucedido en este país, en Sri Lanka. Y también hoy han salido unas imágenes, vamos a ver si las podemos ver, de uno de los posibles yihadistas, imágenes que se han filtrado hoy. Mira, ahí lo estamos viendo. Porta una mochila y se está acercando a una iglesia, ¿no, Miriam? Efectivamente, lo que lleva es una mochila con explosivos, vemos cómo se acerca y ahora vamos a ver otra secuencia donde entra por esa puerta, bueno, aparece por esa puerta y suponemos que después de ahí ya ha comenzado la misa, están los fieles abarrotando esa iglesia y él habría entrado por una de esas puertas, ¿no? Efectivamente, con la carga de explosivos y habría perpetrado el ataque segundos después. Como vemos, se ha filtrado esta imagen, seguramente nos lleguen en los próximos días más imágenes de los diferentes yihadistas que han perpetrado estos atentados, pero muy relevante ver estas imágenes y poder ponerle por lo menos un poco de claridad a todo este asunto. También la información que nos llegaba ayer de los 2 fallecidos, 2 asesinados españoles en esos atentados, 2 gallegos, vamos a ver sus perfiles porque es una noticia que ha conmocionado también a nuestro país. No tenemos aún, Miriam, esas imágenes. Efectivamente, 2 gallegos, era una pareja, sí. El que se había marchado a trabajar a la India y su novia, que vive en Galicia, en un pueblo de Pontevedra, había aprovechado la Semana Santa para visitar a su novia, a su pareja, y habían viajado hasta Sri Lanka. El nombre de los mismos, ella, María González Vicente, y él, Alberto Chávez. Ayer se confirmaba por la tarde esta terrible noticia. Sí, hoy lo ha confirmado también el ministro de Exteriores, Josep Borrell, que efectivamente se trata de ellos, que como bien decías, él trabajaba en la India, en una empresa de procesados de congelados y de pesca, trabajaba en la India y ella trabajaba en Galicia, en Pontevedra concretamente, y en una empresa de, no sé, de creación de ropas de trabajo, y se fue a visitarlo pues por unas vacaciones durante una semana o así. Había llegado hace una semana a Colombo y estaban pasando unas vacaciones en el hotel Kisbury, uno de los hoteles que sufrió este atentado. Finalmente, uno de los hechos que han podido esclarecer que finalmente eran ellos han sido los tatuajes en su cuerpo. Y vamos a escuchar a Josep Borrell, al ministro de Exteriores, que habla sobre la repatriación de estas 2 víctimas.
Bueno, pues desgraciadamente se han verificado que son las personas en cuestión, los cadáveres han sido ya reconocidos, no hay duda de que se trata de ellos y el proceso de repatriación está en marcha, ¿no? No les puedo dar más detalles, pero sí la certificación de que desgraciadamente son las personas que se temía que hubiesen sido víctimas de estos atentados. Son tremendos, ¿no? Estamos hablando de 400 muertos. Imagínense lo que hubiera pasado en Europa si hubiésemos tenido un atentado que hubiera causado 400 muertos, ¿no? ¿Son 400 la cifra? 310. ¿Y cuántos heridos? Imagínense, ¿no? Tremendo. No es el único que ha hablado, también ha hablado el Felipe VI, el rey de España, que ha querido acordarse de las familias de estas dos personas, de estas dos víctimas de esos atentados. Nuestro corazón está con todas las víctimas y familiares, entre ellas la de la pareja española fallecida, que han sumido a sus familias y a Pontevedra y a todo nuestro país en la mayor tristeza. Desde esta tribuna expresamos nuestro homenaje sentido a todos los que han perdido la vida en esa execrable serie de atentados. También se ha guardado, Miriam, un minuto de silencio en Pontecesures, que es la localidad en la que procedían ambos, ¿no? En la provincia de Pontevedra. Efectivamente, se ha guardado un minuto de silencio que vamos a verlo. Sin máis asuntos que tratar e previo a levantar a sesión, pido a esta corporación e os asistentes que nos poñamos de pé e fagamos un minuto de silencio. Bueno, ahí estaba ese minuto de silencio. Ya tenemos conexión telefónica con Javier Menéndez Roch, que es el director de Ayuda para la Iglesia Necesitada. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, en primer lugar, hoy ha reivindicado la autoría de la matanza el Estado Islámico, un grupo yihadista, pero lo que no sabíamos muchos es que más allá de que el 75% de la población de Sri Lanka sea budista, es el carácter precisamente violento de algunos de estos fieles budistas, porque en nuestro imaginario colectivo tenemos la imagen simpática, agradable de los budistas en permanente meditación, pero sabemos que en Sri Lanka los budistas hostigan constantemente no solo a los cristianos, también a los hindúes o incluso a los musulmanes. Así es, así es. Tenemos una imagen bastante falsa tanto del budismo como del hinduismo, y a las dos religiones les atribuimos un carácter muy pacífico, que mayoritariamente lo tienen, pero que desgraciadamente cuando la intolerancia llega a cualquier religión, pues produce pues lo que produce, que son grupos terroristas, vandálicos, brutales, donde atacan a los fieles de otras religiones y donde se mezcla ese tipo de ataques también con ideas políticas, ideas nacionalistas normalmente, siempre y cuando sean predominantes en sus propios países, ¿no? En el caso de lo que comentabais de Sri Lanka, pues el budismo pacífico existe, pero existen también grupos terroristas. En concreto hay dos grupos que se llaman Sangre de León y Brigadas Budistas, que por ejemplo se les ha atribuido en los años 2016 y 2017, o sea, hace nada, pues más de 89 incidentes, 89 contra comunidades cristianas y 44 incidentes contra comunidades musulmanas, incluidos ataques, incluso incluidos asesinatos. Entonces, claro, estamos hablando de una violencia que viene precedida por nada menos que 26 años de guerra civil hasta el año 2009. Entonces el clima de violencia y de pacificación de este país pues dista mucho de ser una realidad. En medio de todo esto, pues este atentado desde luego no contribuye a la pacificación del país. Sabemos que el 9% de la población en Sri Lanka es cristiana. ¿Cuál es la situación de esta minoría religiosa en este país? Porque sabemos que se les han denegado derechos fundamentales, por ejemplo, el de poder enterrar a sus seres queridos en los cementerios públicos, más allá de los constantes ataques contra las iglesias cuando están orando. ¿Cuál es la situación de los cristianos en Sri Lanka? Por lo que nosotros sabemos, razonablemente son respetados.
Ellos durante los 26 años de guerra civil han vivido al margen del conflicto que vivían los budistas enfrentados con los hinduistas y en principio no han tenido tampoco tantas dificultades. Lo que pasa es que este tipo de ataques por parte de grupos terroristas y ciertas discriminaciones que en algún momento sufren como minoría religiosa, pues desgraciadamente les hace ser una minoría muy apreciada, pero a la vez también discriminada en parte. Señor Menéndez, más de 4.000 cristianos fueron asesinados el año pasado en todo el mundo. 1.800 iglesias incluso sufrieron ataques. ¿Son en su mayoría en los países donde hay predominio musulmán, donde suceden estos ataques? Sí, muchos de ellos ocurren en países donde hay un predominio del Islam, pero sobre todo donde predomina el Islam wahabita, el Islam más radical, o donde los grupos terroristas más radicales campan por sus respetos. Pero no podemos olvidar lo que comentábamos al principio, que también por parte de gobiernos como el actual de la India se producen muchísimos ataques contra minorías cristianas, también en países comunistas como China, como Vietnam, como Corea del Norte, pues son países donde todavía se ejerce una violencia contra las minorías religiosas muy fuerte. Pero claro, evidentemente en los países islámicos más radicales, Afganistán, Arabia Saudí, Yemen, Irak y Siria, Nigeria, Pakistán, son países donde los cristianos especialmente sufren de una forma pues terrible. ¿Se denuncia en su opinión, señor Menéndez, por igual la persecución que sufren los cristianos, que no olvidemos es la religión más perseguida del mundo en el año 2019, que por ejemplo los ataques que sufren minorías, y no hablo ya del ámbito religioso? Sí, nosotros, Ayuda a la Iglesia Necesitada, realizamos un informe sobre la libertad religiosa en el mundo, lo publicamos en noviembre del año pasado, y en ese informe destacamos que 1 de cada 5 cristianos en el mundo es perseguido o discriminado por razón de su fe, no por otras razones, y que esto da unas cifras brutales. Nada menos que 334 millones de personas viven en países donde son perseguidos, y más de 100 millones viven en países donde sufren discriminación. O sea, nada menos que el 61% de la población del mundo le falta la libertad religiosa, un derecho fundamental reconocido por la Declaración de Derechos Humanos. Entonces esto es muy llamativo, y lo triste de todo esto es que solo nos damos cuenta, o solo parece darse cuenta Occidente, cuando tiene víctimas de Occidente, bien en territorio europeo, americano, australiano, etcétera, pero cuando las víctimas ocurren en países como Yemen, como Kenia, como Nigeria, como Pakistán o como Egipto, pues desgraciadamente muchas veces no tienen ni la mínima cobertura mediática. Señor Menéndez, le va a hacer una pregunta a mi compañera Miriam Olivas. Buenas tardes, señor Menéndez. Buenas tardes. Como ha dicho el ministro de Defensa del país, de Sri Lanka, que puede ser una respuesta al ataque que ha perpetrado en Nueva Zelanda el pasado 15 de marzo, o por el contrario considera que simplemente es un acto de persecución sin más? Puede ser cualquier cosa, pero lo que sí que sabemos es que el Daesh no se ha acabado. El Daesh ha sido vencido en 2 tableros de juego, que han sido Irak y Siria, pero muchos de sus combatientes están esparcidos por África, por Asia y también por Europa, y han vuelto a sus lugares de origen muchos de ellos. Entonces la capacidad potencial de volver a atentar en muchísimos otros países pues está latente, y evidentemente está ahí. Que sea por venganza de una cosa que hizo un loco en Nueva Zelanda, pues puede ser, pero vamos, lo más importante para mí es pensar que están dispuestos a atentar, que la guerra santa para estas personas sigue en pie y no se irá hasta que sean exterminados. Señor Menéndez, director de Ayuda a la Iglesia Necesitada, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Miriam Olivas, muchísimas gracias por toda la información a propósito de Sri Lanka. Siempre es un placer.